Hola amigos. Bienvenidos a un video más de nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre una historia que conmovió a muchos fans de la música latina, el triste final del cantante mexicano Pedro Fernández. En este video, vamos a revelar detalles poco conocidos sobre la situación actual de este ícono de la música mexicana que conquistó corazones por décadas con sus canciones inolvidables. Y descubrir cómo está en los días de hoy. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros contenidos exclusivos sobre las grandes leyendas de la música latina. Vamos a comenzar. Pedro Fernández. Un nombre que todos conocen en la música mexicana. Desde pequeño, encantó al mundo con su voz fuerte y su manera de ser que cautivaba a todos. Pero lejos de los escenarios, había un hombre que enfrentó muchos problemas, pérdidas y luchas que pocos conocen. Detrás de las sonrisas en las fotos, Pedro vivía una vida muy difícil. Cada show escondía el cansancio que sentía. Cada música alegre que cantaba a veces escondía una gran tristeza dentro de él. Hoy, vamos a contar la historia que quedó escondida. Vamos a hablar sobre lo que pasó durante todos estos años cuando las luces se apagaban. Vamos a hablar de los problemas que lo rodearon, de los problemas de salud que tuvo, y lo que realmente sucedió cuando comenzó a aparecer cada vez menos y cómo terminó. Prepárate para conocer la vida verdadera de un ídolo, porque esta historia no habla solo del éxito, sino también del dolor que sintió, de los sacrificios que hizo. Y de un final que nadie imaginaba para aquel niño que un día conquistó México con su voz. Pedro Fernández, nacido como José Martín Cuevas Cobos el 28 de septiembre de 1969, en Guadalajara, Jalisco. Mostró desde sus primeros años una impresionante habilidad musical que llamaba la atención de todos a su alrededor. En su hogar, encontraba sentimientos mixtos sobre su talento. Su padre, hombre dedicado y trabajador, observaba con orgullo las inclinaciones artísticas del hijo y no escatimaba esfuerzos para apoyarlo en su naciente pasión. Mientras su madre nutría preocupaciones genuinas sobre los peligros y trampas que el mundo del espectáculo podría presentar para un niño tan joven. El giro en su vida ocurrió a los 9 años de edad, momento crucial en que el destino puso en su camino a nadie menos que Vicente Fernández, figura legendaria de la música mexicana. El renombrado cantante, impresionado con el extraordinario talento del niño, decidió tomarlo bajo su protección artística, convirtiéndose en su mentor y guía en el universo musical. En una demostración de profunda admiración y respeto, José Martín eligió cuidadosamente su nombre artístico, Pedro Fernández. Esta elección no fue aleatoria, sino un homenaje significativo que unía el nombre de Pedro Infante, artista que él profundamente admiraba y consideraba su ídolo máximo, con el apellido de Vicente Fernández, aquel que abrió las puertas del estrellato para él y se convirtió en su padrino musical. El éxito vino como una avalancha para el joven artista. La de la mochila azul rápidamente se transformó en su primer gran éxito, dominando las radios y cautivando al público con su melodía contagiosa y la voz sorprendentemente madura del pequeño intérprete. La imagen del niño de sonrisa inocente y mirada brillante comenzó a aparecer en portadas de revistas, carteles de cine y portadas de discos por todo el país. Su carrera se expandió rápidamente más allá de la música. Pedro se convirtió en protagonista de películas, lanzó álbumes que vendían miles de copias y se transformó en un verdadero fenómeno cultural, adorado por fans de todas las edades. Sin embargo, mientras las luces de los escenarios brillaban intensamente sobre él, entre bastidores una realidad más compleja se dibujaba. La responsabilidad abrumadora de sostener una carrera exitosa pesaba enormemente sobre los hombros aún frágiles de un niño que apenas había comenzado a comprender el mundo a su alrededor. La fama precoz, aunque repleta de aplausos y reconocimiento, cobraba un precio silencioso y elevado, exigiendo sacrificios que pocos podían comprender completamente. Especialmente a alguien tan joven como Pedro Fernández en aquella época. Mientras los niños de su edad corrían por los parques, jugaban a la pelota en las calles de Guadalajara. Construían amistades en el patio de la escuela y vivían las simples y preciosas experiencias que componen una infancia normal. La realidad de Pedro Fernández era drásticamente diferente. Sus días no estaban llenos de juegos espontáneos o momentos de despreocupación infantil, sino de interminables horas en ambientes adultos, estudios de grabación con sus luces artificiales,
Micrófonos intimidantes y técnicos apresurados, o sets de filmación donde cada minuto costaba dinero y la perfección era constantemente exigida. El pequeño artista enfrentaba jornadas exhaustivas que comenzaban al amanecer y frecuentemente se extendían hasta altas horas de la noche. Mientras debería estar aprendiendo las lecciones básicas de la vida a través de juegos y descubrimientos, Pedro memorizaba letras de canciones complejas y decoraba extensos guiones. La industria del entretenimiento, implacable en su naturaleza, demandaba cada vez más del talentoso niño, ignorando los límites físicos y emocionales propios de un niño en desarrollo. Relatos de los bastidores de aquella época pintan un cuadro conmovedor. Lejos de los focos y de las cámaras que capturaban su sonrisa ensayada, Pedro frecuentemente se entregaba a momentos de pura vulnerabilidad infantil. Escondido entre cajas de equipos o en los rincones de los camerinos, el niño derramaba lágrimas silenciosas de profundo cansancio físico. Sus ojitos rojos denunciaban no solo el agotamiento, sino también la dolorosa nostalgia del ambiente familiar, del confort de su habitación, de los juegos simples que nunca pudo disfrutar plenamente. Su padre, vislumbrando en el hijo una verdadera fuente de riqueza y reconocimiento, una auténtica mina de oro para la familia, se mantenía firme en su posición de no permitir que Pedro flaqueara o desistiera. Ante las lágrimas y súplicas del niño por un descanso, por un día normal de niño, la respuesta era invariablemente la misma: tienes un don especial, no puedes desperdiciarlo. La presión paterna, combinada con las exigencias de agentes, productores y directores, formaba una prisión invisible alrededor del joven artista. La infancia robada forzó a Pedro a una maduración prematura y antinatural. Aún con el cuerpo de niño, ya cargaba en su espalda frágil el peso aplastante del estrellato, de las expectativas públicas, de los contratos millonarios y de la responsabilidad de sostener sueños que, en su mayoría, ni siquiera eran los suyos propios. Sus pequeñas manos, que deberían estar sosteniendo juguetes, sostenían el peso de micrófonos y premios. Su voz, que debería estar libre para risas despreocupadas, era constantemente moldeada para alcanzar notas perfectas. Con el inexorable paso de los años, la transformación se hizo evidente para quien observaba de cerca. El niño de sonrisa espontánea y ojos brillantes gradualmente desapareció, dando lugar a un joven de expresión tensa y mirada desconfiada. La inseguridad crecía dentro de él como una sombra, alimentada diariamente por la presión constante de empresarios que veían solo números, fans que exigían perfección y una familia que, en muchos momentos, parecía más interesada en el artista que en el hijo. A pesar del éxito comercial continuo, con lanzamientos que dominaban las listas y conciertos llenos por todo México, Pedro comenzó a sentir profundamente el impacto emocional de su jornada atípica. Detrás de las sonrisas ensayadas para las cámaras y de la voz melodiosa que encantaba multitudes, se escondía un joven fragmentado, que nunca tuvo la oportunidad de descubrir quién realmente era más allá del personaje Pedro Fernández que el mundo conocía y adoraba. A diferencia de muchos artistas que sucumbían a las tentaciones que acompañan la fama, Pedro Fernández siempre se destacó por mantener una reputación impecable en el medio artístico. Su imagen pública permaneció consistentemente limpia, sin los tan comunes escándalos involucrando sustancias ilícitas o comportamientos autodestructivos que marcaron la carrera de tantos de sus contemporáneos. Nunca fue fotografiado en estado de embriaguez, jamás protagonizó escenas lamentables en público, ni tuvo su nombre asociado al consumo de drogas o cualquier tipo de vicio que pudiera comprometer su carrera o integridad personal. Esta aparente serenidad externa, sin embargo, enmascaraba una realidad mucho más turbulenta. La ausencia de escándalos públicos no significaba, de ninguna manera, que su trayectoria haya sido tranquila o desprovista de sufrimiento. Detrás de las cortinas, lejos de los ojos atentos de la prensa y de los fans devotos, Pedro enfrentaba batallas silenciosas que pocos conocían. En los círculos internos de la industria musical mexicana, el nombre de Pedro frecuentemente era objeto de conversaciones susurradas y comentarios maliciosos. Una de las polémicas más persistentes y dolorosas que lo persiguió a lo largo de los años estaba relacionada con su aceptación entre los gigantes de la música tradicional mexicana. Críticos y colegas de profesión murmuraban que, a pesar de su innegable talento vocal y presencia escénica, Pedro nunca logró conquistar completamente el respeto y la admiración de ciertos sectores de la industria musical. La raíz de este rechazo velado, según muchos observadores cercanos, estaba en su persona artística y características personales, que desentonaban significativamente de la imagen tradicionalmente valorada en el medio.
Pedro no encajaba en el estereotipo del macho mexicano, aquella figura imponente, de voz grave y postura dominante, representada por íconos como Vicente Fernández o Antonio Aguilar. Su apariencia más delicada, voz melodiosa y maneras gentiles eran frecuentemente interpretadas, dentro de aquel ambiente mayoritariamente conservador, como señales de debilidad o inadecuación al género musical que representaba. En reuniones de la industria, premiaciones y eventos exclusivos, Pedro frecuentemente sentía el peso de esas miradas de desaprobación, de las bromas disfrazadas y de la exclusión sutil de ciertos círculos. Incluso con ventas expresivas y una base de fans apasionada. Él raramente recibía las invitaciones para colaboraciones prestigiosas o participaciones en proyectos especiales que otros artistas de su calibre normalmente recibían. Paralelamente a estas dificultades de aceptación profesional, rumores persistentes indicaban que la situación financiera de Pedro estaba lejos de reflejar sus años de intensa productividad y éxitos comerciales. A pesar de décadas en lo alto de las listas, de álbumes vendidos por millones y conciertos agotados, se comentaba entre bastidores que él enfrentaba serias dificultades económicas. Las historias que circulaban sugerían que el artista, en su inexperiencia y tal vez ingenuidad, había depositado confianza en personas que no merecían tal privilegio. Empresarios inescrupulosos, contadores deshonestos y supuestos amigos con intereses oscuros habrían administrado su fortuna de manera irresponsable o incluso fraudulenta. Contratos firmados al inicio de su carrera, cuando aún era solo un niño incapaz de comprender términos jurídicos complejos, supuestamente contenían cláusulas que lo perjudicaban enormemente en términos de derechos de autor y participación en las ganancias. Como resultado de estas malas decisiones administrativas, muchas de las cuales tomadas por otros en su nombre, Pedro habría perdido oportunidades de negocios potencialmente lucrativas. Inversiones prometedoras y alianzas estratégicas que podrían haber consolidado su seguridad financiera para toda la vida. Pero todas estas dificultades, la lucha por respeto artístico, los problemas financieros, la presión constante por adecuarse a estándares que le eran extraños, parecían pequeñas cuando comparadas con lo que le aguardaba en el horizonte. Un desafío aún mayor, más doloroso y transformador estaba a punto de manifestarse en su vida, sacudiendo sus estructuras más profundas y poniendo a prueba su capacidad de resistencia como nunca antes. Si hay algo que puede derribar incluso a los más fuertes, es la pérdida de un ser querido. En 2013, Pedro Fernández enfrentó uno de los momentos más dolorosos de su vida, la muerte de su padre. El hombre que, desde pequeño, estuvo a su lado, incentivando y moldeando su carrera, ahora se había ido. Aquel padre que despertaba temprano para llevarlo a sus primeros conciertos, que aplaudía con orgullo en las primeras filas, que lo aconsejaba en los momentos de duda, partió para siempre. Para muchos, esta pérdida fue apenas un capítulo más de la vida, pero para Pedro, fue un golpe devastador que sacudió los cimientos de su existencia. Entró en un periodo sombrío de duelo intenso. La casa que antes estaba llena de risas cuando su padre visitaba, ahora parecía vacía y silenciosa. Las comidas familiares, que siempre terminaban con historias y consejos del patriarca, se convirtieron en momentos de sillas vacías y palabras no dichas. En los escenarios, aún sonreía, aún cantaba sus canciones con la misma voz melodiosa, pero tras bastidores, su corazón estaba en pedazos, fragmentado por la ausencia de aquel que fue su primer y mayor fan. Durante entrevistas, era posible notar que su mirada había cambiado. El brillo que antes encantaba a los fans, ahora estaba apagado, como una luz que lentamente se extingue. Sus respuestas, antes animadas y detalladas, se volvieron cortas y directas. La sonrisa espontánea dio lugar a una sonrisa educada, pero claramente forzada. Amigos cercanos notaban cómo frecuentemente se perdía en pensamientos, mirando hacia el horizonte como si buscara algo, o alguien, que no volvería más. Y como si no bastara, en los años siguientes, otras pérdidas fueron acumulándose. Amigos cercanos que compartieron su jornada artística, colegas de trabajo que formaban parte de su rutina diaria, y familiares que eran pilares en su vida fueron partiendo uno por uno, dejando más vacíos en su corazón ya herido. Con cada despedida, una nueva cicatriz. Esto dejó a Pedro aún más introspectivo y distante de los medios, buscando refugio en la soledad de sus pensamientos y memorias, lejos de los flashes y aplausos que ya no llenaban el vacío dejado por tantas partidas. La vida de un artista puede ser glamurosa para quien la ve desde fuera,
pero para quien la vive, puede ser un verdadero infierno. La rutina intensa de conciertos, viajes y presión constante comenzó a afectar la salud de Pedro Fernández de manera devastadora. Las noches mal dormidas en habitaciones de hoteles diferentes, las comidas en horarios irregulares, y el desgaste físico de estar siempre en movimiento transformaron su cuerpo en un campo de batalla silencioso. Fueron muchas las veces en que se sintió mal en el escenario. El sudor frío recorriendo su frente, la respiración jadeante, las piernas temblorosas, señales que el público no conseguía percibir, pero que para él eran alarmas internas ensordecedoras. En algunas ocasiones, tuvo que interrumpir presentaciones debido a crisis de agotamiento, saliendo tambaleante bajo aplausos que rápidamente se transformaban en murmullos preocupados. Hay relatos de que sufrió problemas cardíacos, con dolores agudos en el pecho que lo hacían despertar en medio de la noche. Y pasó por periodos de depresión tan profundos que el simple acto de levantarse de la cama parecía una montaña imposible de escalar. En 2014, Pedro tomó una decisión impactante. Dejó la novela Hasta el fin del mundo de forma repentina, abandonando un papel que estaba entre los más importantes de su carrera televisiva. ¿El motivo? Dicen que fue por órdenes médicas explícitas e inapelables, pues su estado de salud ya no le permitía continuar con el ritmo frenético de las grabaciones que se extendían por hasta 16 horas diarias. Los médicos habrían sido categóricos. Continuar a ese ritmo podría resultar en consecuencias irreversibles para su salud ya fragilizada. Pero había rumores persistentes de que su esposa, Rebeca Garza, fue la verdadera responsable de esa decisión tan drástica. Muchos afirman que ella siempre ejerció fuerte influencia sobre su carrera desde el inicio del matrimonio, actuando como una especie de empresaria no oficial. Y que habría exigido que él dejara la novela para evitar escenas de romance con la actriz Marjorie de Sousa, cuyo magnetismo en las pantallas causaba revuelo entre bastidores. Las escenas románticas, según las lenguas más afiladas, habrían despertado celos intensos en Rebeca, llevándola a un ultimátum que Pedro no tuvo fuerzas para contestar en su estado debilitado. Esto generó aún más polémica en los círculos artísticos y alejó a Pedro de los reflectores que antes lo perseguían incesantemente, dejando un vacío en su carrera ascendente y alimentando especulaciones que se esparcían como fuego en paja seca por los tabloides y programas de chismes. Pedro Fernández enfrentó desafíos personales que raramente fueron divulgados al público. Detrás de aquella sonrisa en el escenario, había un hombre que luchaba con problemas serios que pocos conocían. Un episodio muy importante ocurrió cuando pasó por una crisis financiera tan grave que necesitó vender muchas de sus cosas personales para conseguir dinero y mantener a su hija. Sus coches, relojes e incluso objetos de valor sentimental fueron vendidos uno por uno. Cada objeto que salía de su casa era un pedazo de su historia que se iba. Él hacía esto en silencio, sin quejarse, porque el bienestar de su hija venía antes que todo. Este momento difícil en su vida casi no fue mencionado en las noticias, pero muestra las dificultades reales que vivió cuando salía de los escenarios y volvía a casa. En los momentos más duros de esta crisis, Pedro despertaba preocupado y dormía aún más preocupado. Sus amigos más cercanos percibían el peso en sus hombros, pero él siempre intentaba parecer fuerte cuando las cámaras estaban cerca. Entre bastidores, sin embargo, las cuentas se acumulaban y las oportunidades disminuían. Fue un tiempo de mucha lucha interna y decisiones difíciles que el público nunca vio. Además, en 2024, comenzaron a aparecer muchas conversaciones sobre posibles cirugías en el rostro que habrían cambiado su apariencia facial. La gente comentaba en las redes sociales, comparaba fotos antiguas y nuevas, y hacía preguntas sobre lo que había sucedido con el rostro del cantante que todos conocían desde hace tanto tiempo. Pedro Fernández habló sobre estas historias en una entrevista, diciendo con sinceridad que, si hubiera realizado estas cirugías, no tendría problema en contárselo a todos. Porque su objetivo siempre fue mostrar una buena imagen a sus fans que lo han apoyado durante tantos años. Estos momentos en la vida de Pedro muestran los desafíos y presiones que enfrentó durante su carrera. Muchas veces lejos de las luces de los espectáculos y sin que la mayoría de sus fans supiera lo que realmente estaba sucediendo. Para cada canción exitosa, había una historia de lucha personal que permanecía oculta de los ojos del público. En 2014, durante las largas grabaciones de la telenovela Hasta el fin del mundo, pasó por un periodo muy difícil para su salud. Su cuerpo comenzó a mostrar señales claras de agotamiento que ya no podían ignorarse. Sufrió una alarmante pérdida de peso de más de 9 kilos en poco tiempo.
Su vestuario necesitaba ser ajustado con frecuencia, ya que le quedaba cada vez más holgado. Las profundas ojeras en su rostro eran difíciles de ocultar incluso con maquillaje. Además, comenzó a tener episodios aterradores de vértigo que le hacían perder el equilibrio entre escenas. En algunos momentos, necesitaba apoyarse en los muebles del escenario para no caerse, mientras fingía que todo estaba bien. Estos problemas de salud estuvieron directamente relacionados con el ritmo intenso de trabajo sin pausas adecuadas para descansar. Los días de grabación comenzaban muy temprano y terminaban tarde en la noche. Apenas tenía tiempo para comer correctamente o dormir lo suficiente. A veces, dormía solo 3 o 4 horas por noche, antes de volver a otro día agotador de trabajo. Estas señales de advertencia del cuerpo finalmente lo obligaron a tomar la difícil decisión de abandonar la producción a mitad de camino para recuperarse, algo que pesó mucho en su conciencia profesional. En abril de 2024, Pedro Fernández volvió a ser tema en los medios, pero por un motivo diferente. Los cambios visibles en su apariencia facial llamaron la atención de los fans y la prensa. En fotos y videos más recientes, su rostro parecía más estirado, con menos marcas de expresión, lo que rápidamente generó muchas especulaciones sobre posibles procedimientos estéticos que habría realizado. Cuando se le preguntó directamente sobre este asunto en una entrevista, el artista negó claramente haber realizado cirugías plásticas. Explicó que los cambios notados por las personas podrían ser resultado del envejecimiento natural y de cuidados básicos de la piel. Sin embargo, dejó la puerta abierta para el futuro, mencionando que, si un día decidiera hacer alguna intervención, no tendría vergüenza de admitirlo. Pues su objetivo siempre fue mantener una buena imagen para los fans que lo han acompañado durante tantos años. Además de estos episodios, en marzo de 2023, Pedro Fernández tocó un tema delicado de la industria musical durante una entrevista sincera. Comentó sobre colegas artistas que beben alcohol en exceso durante shows y presentaciones. Sin citar nombres específicos, habló sobre situaciones que presenció donde cantantes subían al escenario visiblemente alterados, lo que consideraba una falta de respeto con el público que pagaba para ver un espectáculo de calidad. Enfatizó su compromiso con los fans, explicando que, aunque a veces acepta 1 o 2 tequilas ofrecidos con cariño por el público durante sus presentaciones, siempre mantiene la sobriedad para garantizar que sus actuaciones sean las mejores posibles. El público merece lo mejor de mí, dijo, y eso significa estar presente en cuerpo y mente durante todo el show. Estos diversos episodios muestran los muchos desafíos y presiones que Pedro Fernández enfrentó a lo largo de su carrera. Mientras el público veía solo al artista talentoso en el escenario o en las pantallas, él lidiaba con problemas de salud, presiones sobre su apariencia y la responsabilidad de mantener un estándar profesional elevado, muchas veces lejos de los reflectores y del conocimiento de sus admiradores. En los últimos años, Pedro Fernández se fue volviendo cada vez más recluido, como un pájaro que lentamente se recoge en su nido, lejos de las miradas curiosas. Sus apariciones públicas, antes tan frecuentes en programas de televisión, eventos musicales y premiaciones, se volvieron raras y espaciadas por largos periodos de silencio. Y cuando finalmente ocurrían, causando breve alboroto entre los fans más dedicados, era notable que ya no era el mismo artista vibrante y carismático de antes. Su semblante ahora cargaba el peso de toda una vida de sacrificios, con cada arruga en su rostro contando historias de noches sin dormir, de viajes agotadores, de sonrisas forzadas cuando el cuerpo pedía descanso. Los fans, aquellos que por décadas siguieron su trayectoria y memorizaron sus canciones, comenzaron a preguntarse con creciente preocupación, ¿qué pasó con Pedro Fernández? Las redes sociales servían con teorías y especulaciones. ¿Había renunciado completamente a la música que por tanto tiempo fue su compañera inseparable? ¿Estaba enfrentando alguna enfermedad grave que lo mantenía alejado de los escenarios que tanto amaba? ¿Había sucumbido a la depresión silenciosa que afecta a tantos artistas cuando las luces se apagan y el aplauso cesa? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas eran escasas como gotas de lluvia en el desierto. El hecho doloroso es que el cantante, que alguna vez fue el rostro radiante de la alegría y del amor incondicional por la música mexicana, el hombre cuya sonrisa iluminaba estadios enteros, parecía haber perdido gradualmente el entusiasmo por la vida artística y pública. La energía contagiosa que antes emanaba de él cuando sostenía el micrófono había sido reemplazada por un cansancio visible, una fatiga que parecía venir no solo del cuerpo, sino de la propia alma.
Los pocos conciertos que aún realizaba parecían más un cumplimiento de obligación que una celebración de la música que alguna vez fue su mayor pasión. Hoy, Pedro Fernández vive deliberadamente lejos de los reflectores que antes lo perseguían sin tregua, recogido en una existencia más privada y silenciosa. Intentando recuperar con paciencia lo que quedó de su salud desgastada por años de exceso de trabajo y de la tranquilidad mental que la fama implacable le robó desde muy joven. Las apariciones públicas fueron sustituidas por momentos de reflexión solitaria, los grandes escenarios, por caminatas tranquilas lejos de las miradas curiosas. Su legado en la música mexicana es innegable y permanecerá vivo por generaciones, eternizado en canciones que marcaron época, pero su historia personal nos enseña una dura lección sobre los bastidores del estrellato. No todo éxito trae la felicidad que parece prometer, y a veces, el aplauso más ensordecedor no consigue silenciar los susurros de la soledad. Pedro Fernández nos mostró que, incluso aquellos que brillan intensamente en los escenarios iluminados, también cargan sombras profundas dentro de sí, como una luna que tiene su lado oscuro siempre oculto a las miradas distantes. Mientras sus canciones hacían multitudes bailar y soñar, su corazón enfrentaba batallas silenciosas que ningún aplauso podría curar. Su voz melodiosa e inconfundible continuará resonando eternamente en la historia de la música latina, preservada en grabaciones que atravesarán generaciones. Pero su mirada distante y melancólica siempre nos recordará que, detrás de las leyendas que aplaudimos e idolatramos, existen seres humanos frágiles y complejos, con dolores que rasgan el alma. Pérdidas que dejan vacíos imposibles de llenar y un peso emocional que, muchas veces, es completamente invisible para los fans que conocen apenas al artista, nunca al hombre. En los momentos en que subió al escenario, incluso cuando su cuerpo imploraba por descanso, en las entrevistas en que sonrió a pesar del luto reciente, en los autógrafos que distribuyó mientras su mente vagaba por pensamientos sombríos, en cada uno de esos instantes, Pedro cargaba una máscara que pocos consiguieron ver más allá. Cada nota musical que salía de su garganta cargaba no solo talento, sino también sacrificio personal. Cada paso de baile disfrazaba la exhaustación de un cuerpo que ya pedía tregua hace mucho tiempo. Si has llegado hasta aquí, deja en los comentarios abajo tu opinión sobre esta historia reveladora. ¿Ya sospechabas anteriormente que Pedro Fernández había pasado por tantos desafíos devastadores detrás de la sonrisa que presentaba en las portadas de sus álbumes? Las apariencias en el mundo artístico frecuentemente engañan, y aquellos que parecen tenerlo todo muchas veces están luchando en silencio contra demonios invisibles que ninguna fama o fortuna puede alejar. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta para mostrar tu apoyo, suscribirte al canal para seguir más contenidos reveladores como este, y activar la campanita de notificaciones para ser el primero en saber cuando publiquemos más historias impactantes que muestran el lado humano detrás de las celebridades que tanto admiramos. Hasta la próxima revelación, cuando traeremos otra narrativa que desafía las apariencias del estrellato. Y así llegamos al final de este video sobre la historia de Pedro Fernández. Como pudimos ver, a pesar de los desafíos que enfrentó, su contribución a la música mexicana permanece inmortal a través de sus canciones que continúan tocando corazones por todo el mundo. ¿Qué les pareció esta historia? Dejen sus comentarios abajo compartiendo sus recuerdos favoritos de este gran artista y sus canciones que marcaron generaciones. No olviden dejar su like, comentar, si aún no lo han hecho, activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros nuevos contenidos sobre artistas latinos. Muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, amigos.